Sí, sí. Yo nada más le voy a hacer un repaso, lo voy a leer. Dice su palabra a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, y su mujer y los 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de los hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, de nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido Elimelech. Entonces se levantó con sus nueras y regresaron de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con nosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halló descanso cada una en casa de su marido. Luego la besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotros somos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo con vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa le besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Amén. Puede sentarse. Hasta ahí lo leemos porque ya los demás lo habían escuchado. Esta es la primera parte del libro de Ruth. El libro de Ruth es una narración que se ubica en el género literario conocido como novela corta. Sin embargo, su extensión, unas 1300 palabras hebreas, no debe dar pie para pensar que poco hay en ese libro que nos desafíe hoy en América Latina. En pleno siglo XXI, todo ha sido empaquetado para que quepa bien en extensión tan estrecha. No hay detalles innecesarios, ni desviaciones, ni disgregaciones, ni retrospectivas, ni conversaciones o episodios incidentales. Cada acto y palabra impulsa la historia hacia adelante, hacia conclusión climática. Esta pequeña obra puede dividirse en 6 secciones, tal como se muestra a continuación. ¿De cuántos capítulos es Ruth? 4 capítulos. Acabamos de terminar un libro que tenía 4 capítulos. ¿Cuál era? Malaquías tenía 4 capítulos también. Ruth también tiene 3. ¿Cómo se divide este libro? Este libro se divide con una introducción, desamparo total, del 1 al 15. ¿Quién acompañará a Noemí? Orfa o Ruth. 1:6, ya nos dimos cuenta quién la acompaña. ¿Quién la acompaña? Ruth. Cuando Noemí
le da el beso, ese beso es de despedida. Y ya ellas tienen que besarle, indicando que se van. Orfa le da ese beso y se despide, mas Ruth se queda con ella. Qué hermoso que haya alguien así, ¿verdad? Que se quede con la nuera, con la suegra. Y la madre de los hijos pues se quede con su nuera. Pero podemos empezar de un modo sonriente esta palabra, pero en ese momento, como dice Noemí, es un momento de amargura para ella, ¿verdad? Porque primero muere su esposo, luego muere sus dos hijos. No sabemos si quién muere primero, ¿verdad? Pero la Biblia dice que mueren sus dos hijos. Yo pienso que esta historia del libro de Ruth, muchas personas, más de alguno, de todas las personas que han leído o leen este libro o escuchen esta enseñanza, se van a ver reflejados en esta historia, ¿verdad? Lo que aquí sucede, lo trágico para la vida de Noemí, muchas personas se van a ver familiarizadas en esta situación que se está viviendo, más en estos momentos, hermanos, de la pandemia, donde hay hijos que se quedan sin su padre, hay padres que se quedan sin su hijo, sin su esposa, o viceversa, lo que está viviendo Noemí. ¿Cuántas mujeres hoy en día no está su esposo, aquel que llevaba el sustento? Es muy tremendo, hermanos, esta situación que narra la palabra, ¿verdad? Esperamos que Dios nos dé lo que Él quiere darnos a través de esta palabra. Otro inciso, encuentro de Ruth con Boaz. Estamos viendo las divisiones de este libro, donde se encuentra Ruth con Boaz, lo que van a formar la pareja. Ruth le propone a Boaz en el capítulo 3, ¿quién redimirá a Noemí? Porque se necesita que alguien redima a Noemí, que sea la persona que va en la línea de heredad, ¿verdad? ¿Quién va a dar la cara por esta mujer viuda, Noemí? ¿El otro pariente o Boaz? ¿Hay otro pariente de Noemí? ¿O sería Boaz el que se casa con Ruth? Y lo miraremos en el capítulo 4. Y la conclusión del libro: restauración total. Para el estudio y comprensión más completa del libro es necesario considerar varios ángulos desde los cuales se debe abordar el mensaje de la obra: el histórico, el geográfico, el social, el cultural, el literario y el teológico. Empecemos por el contexto histórico. El libro de Ruth se abre indicando que el relato ocurre en el tiempo que gobernaban ¿quién? Vamos a ver, si alguien lee el verso 1 del capítulo 1. ¿Quiénes gobernaban? Los jueces. Mencionen un juez. A ver si cada uno tiene una noción de los jueces. Mencionen un juez. Un juez de todos los jueces. Dice que esto sucede en el tiempo que gobernaban los jueces. Vamos a mencionar un juez. Hay una mujer que es juez también. A ver si hay una mujer que es juez, que ya pasamos y predicamos en ese texto. Hay un hombre fuerte también que fue juez. Hay un hombre fuerte que No, todos los que ustedes están mencionando son los personajes de esta historia. Pero los jueces que dice la Biblia que gobernaban en ese tiempo, en el tiempo que ocurre esta historia, son los jueces que hemos mencionado a través de todas las enseñanzas y predicaciones en este lugar. Hubo una mujer que se levantó, y se acuerdan que cuando hablamos de que la gloria que recibió esta mujer por ser valiente,
dijo, está bien, yo iré a la batalla. No me quiero detener mucho en esto, pero me detengo para ver si en sus mentes están los nombres de esos jueces. Hay un juez que es muy fuerte, Dios le dio fuerza y le dio su cabello largo. Sansón, ya dijeron uno. Y la mujer, esa mujer valiente que va a la guerra, ¿cómo se llama? Débora. Nada más con esos dos, porque si no nos vamos a perder tiempo retrocediendo otra vez a lo que ya hablamos. Amén. En el tiempo de los jueces. Para el lector informado, ese dato es muy importante, ya que el autor o autora coloca la historia en uno de los peores momentos de la vida de la nación israelita. Cuando esto sucede, cuando las muertes vienen, las muertes de sus familiares, recuerde que hay ausencia de alimento en Israel, porque dice que ella regresa hasta cuando ya hay pan, que Dios los ha bendecido con pan. Pero antes es un tiempo de angustia, un tiempo de hambre. Y por eso es importante saber en qué tiempo fue la historia. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía. Veamos Jueces 21-25. Si usted gusta leerlo. Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y usted cree que era tiempo de bendición en este tiempo? Ni cuando los reyes le dicen al pueblo, vamos a buscar a Jehová, cuesta que lo busquen. Ahora sin rienda suelta, o digo, mejor dicho, con rienda suelta. No, es tremendo. Por eso había un tiempo de tribulación. El libro de Jueces es una narración que en lugar de llevar al lector a un clímax, lo lleva a un nadir, es decir, de la cima. La historia de Josué, cuando Josué dice vamos a pasar a la tierra prometida, de la cima a la cima, la historia de los jueces. Es muy diferente, parece la palabra igual. La cima es lo más alto. Y el otro que de los jueces, la cima es cima de un despeñadero. En ese periodo estaba Israel, sin alimento, la gente haciendo lo que quería. Después de los grandes logros de la conquista y la repartición de la tierra y del haber seguido las directrices de Jehová, el Dios de Israel, en la época del liderazgo de los jueces, todo se vino abajo. Qué terrible. ¿Se acuerdan que yo les decía que Israel no perdía mucho tiempo en volver a caer? En volver a caer. Por eso, hermanos, en esta noche yo quiero aprovechar este punto para decirle algo. El éxito lo tiene no el que comienza. El éxito lo tiene no el que va en buena recta. ¿Quién tiene el éxito? El que termina bien al final. ¿Por qué le digo esto? Porque Israel perdía poquito tiempo que Jehová los bendecía, y a los tiempos otra vez. Como dice la enseñanza, estaban apenas recordando todavía la gloria que Dios mostraba con su siervo Josué. Después de Moisés queda Josué. Pero aún con todo eso, ya ve que la gente empieza a pedir rey, desechan a Samuel, y luego en el tiempo de los jueces la gente hace lo que quiere y se vuelven a sus ídolos. Y obviamente hoy en día es igual. Cuando el hombre se vuelve a su vieja manera de vivir, entonces la cobertura de Dios no está ahí. Pero lo que debemos entender, todo aquel, escuche bien, todo aquel que juzga a su hermano, que condena a su hermano, como dice el canto, mira bien de dónde has salido
¿De dónde has salido? No vaya a ser que mañana termines allí por no haberte cuidado, dice el canto. Entonces, aquí lo importante es terminar bien. Yo no sé cómo ande el que esté escuchando esta enseñanza o el que la vaya a escuchar después. Lo importante es cómo lo encuentre Jesús cuando venga. Cómo lo encuentre. En qué situación lo va a encontrar. Porque muchos reyes encontramos que dicen, y reinó tantos años y al final hizo lo malo. No fue contado por justicia. Y este es precisamente el tiempo que le toca vivir a la nación en los días de Noemí y Ruth. Resulta ilustrativo considerar a un libro como el de Ruth en el contexto de una época en el que el trato de la mujer no fue el más feliz, como se consta en los relatos de Jefté, Jueces 11:34. ¿Lo podemos leer? Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí a su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo único. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad yo y mis compañeras. Entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Y en la parte final del libro 19-21, esto es muy importante para entender el mensaje del libro de Ruth. Aquí está mencionando algunas cosas que pasaron con jóvenes. Habla también de Sansón. Y este asunto es muy importante, dice, para entender el mensaje del libro de Ruth. Porque si bien la sociedad israelita y su liderazgo, de acuerdo con el libro de Jueces, vive en total anarquía y alejado de las pautas de la ley divina, Dios, en su infinita gracia, levanta instrumentos humanos que se salen del molde establecido o por el status quo, y nos dan a todos una maravillosa sorpresa. No son los líderes poderosos, ni los del pueblo elegido, ni los varones quienes tienen en sus manos la solución a los grandes problemas de la vida. El libro de Ruth nos dice, no busquen por ahí, ya verán por qué vericuetos de la vida nos saldrá Dios con su propuesta de resolución. Además, si se considera el país al que decidieron emigrar Elimelech y su familia ante la hambruna generalizada en Israel, que es lo que vimos en Ruth 1:1, ¿podemos leerlo? Y se fueron a morar a los campos de Moab. Hasta ahí.
De nuevo el libro de los Jueces nos coloca en un contexto histórico. Moab, escuche bien porque esto es importante, Moab no es el mejor lugar para huir de las situaciones precarias vividas en Belén de Judá. En Jueces 3, del 12 al 30, Moab aparece como la nación enemiga que castiga de forma inmisericordia a la población israelita. En ese libro, cuando usted tenga tiempo, lo puede leer y va a ver cómo se comportan los moabitas. Por eso dice que no era un buen lugar para huir de la desgracia momentánea, porque digo momentánea, porque Dios nunca olvida del todo a su pueblo. Por 18 años Moab había oprimido a Israel y el pueblo ya no aguantaba la situación. Y cuando recurrimos a otros textos del Antiguo Testamento e investigamos sobre las relaciones entre Israel y Moab, nos damos cuenta que Moab jamás fue país amigo de Israel. Lo puede ver en Isaías 15, Jeremías 9, Amós 2. ¿Por qué? Aquí hay una pregunta. ¿Por qué decidió Elimelech llevar a su familia para habitar con el enemigo? ¿Por qué no ir a Egipto, o a Edom, o a Filistea? Es obvio que algo quiera decirnos el autor sobre el sentimiento general de los israelitas hacia los moabitas, y por qué de una nación como esa se atreva Dios a suscitar a alguien que pueda ser de bendición a la nación elegida. Si se lee número 25, la cosa no suena tan bien respecto a lo que Moab ofrece al pueblo de Jehová. Cuando estaban en Sitín, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. De eso lo hablamos hace poquito. Ellos los invitaron a sus fiestas. Ahí comieron juntos y adoraron a los dioses de los moabitas. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Fue así como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor. Se ha resaltado lo que es importante para nuestro estudio. Llama la atención al respecto que precisamente estos judíos de Belén que emigraron a Moab habían hecho lo que el texto de Números condena. Los dos hijos de Noemí y Elimelech se casaron con mujeres moabitas. Fueron a Moab para comer con ellos. Y esas mujeres y sus comidas estaban sin duda relacionadas con el culto idolátrico de los dioses de ese país. ¡Qué ironía!, dice el que hace la enseñanza. Nos podemos detener un momento a pensar. Qué ironía que cuando Dios le está diciendo a su pueblo, no hagan esto, es lo que ellos están haciendo. ¿Se acuerdan en la enseñanza anterior que tuvo un levita que traspasar con la lanza a aquel hombre que iba pasando en medio del campamento de Israel con una mujer extraña, la cual era prohibido para el israelita? Y aquí encontramos a dos jóvenes hijos de Elimelech. ¿Cómo se llamaban estos jóvenes? Uno se llamaba Malón y el otro Kelión. Y todos sus nombres tienen un significado, luego lo vamos a ver. Pero de nuevo, regresamos a considerar las intenciones del autor o autora. El que sea Moab y el que sean mujeres moabitas y el que se practique otra religión ya implica que hay una postura deliberada en el mensaje bíblico que orienta el mensaje y teología del libro. ¿Cómo podemos ver esto? En Jueces, el último versículo del libro de Jueces, el último, dice que la gente hacía lo que bien le parecía.
A eso se le llama anarquía, cuando nadie gobierna. La gente se gobierna sola. Camina para donde quiera, compra lo que quiere, vende lo que quiere, hace lo que quiere. Eso es anarquía. Pero además de ser anarquía, la gente iba en contra de lo que Dios le estaba mandando. La gente pensó que viviendo en anarquía, Dios no se iba a dar cuenta de lo que estaban haciendo y que Dios no los iba a recriminar o no los iba a confrontar con lo que estaban haciendo. Hermanos amados, hoy en día cada país tiene su gobierno y cada país en cada cierto tiempo vuelven a hacer elecciones y vuelve a ganar otro presidente municipal, otro gobernador, otro presidente de un país. Y pareciera que el ciudadano está subordinado o gobernado. Pero el mundo hoy en día hace lo que quiere. El mundo hoy en día practica lo que quiere. Y las luchas, hermanos, que hoy en día la ciudadanía en todo lugar del mundo está ejerciendo presión para lograr los cambios, no son cambios para bien, no son cambios para mejorar la calidad de vida, no son cambios para ser una mejor persona. Los cambios que ellos están exigiendo son para tener más libre albedrío. No están peleando. Antes, los guerreros, los próceres, los mártires peleaban por libertades, libertando a la ciudadanía de la esclavitud, peleando por las tierras de aquellos agricultores, que la tierra fuera del pueblo. Hoy en día esas peleas ya no existen. Las peleas que hoy existen es porque se cumpla lo que dice Jueces 25. Lo mismo, el último, 21-25. Lo que vivía aquella sociedad de Israel en el tiempo final de los jueces es lo que hoy en día se pelea. Tener gobiernos simulados o físicos, pero espiritualmente no tener nadie que les gobierne, ni siquiera aquel que les creó, ni siquiera aquel que les formó, aquel que les miró desde el vientre de su madre, ni siquiera él. No quieren que nadie les gobierne, no quieren ni siquiera hoy en día que nadie les predique. Como decía un compañero de trabajo, llegó un tiempo que alguien le predicaba y él le decía: yo no quiero que me hables nada de la Biblia. Y la persona insistía y le decía: mira, pero es para que tu vida cambie, es para que tengas un mejor porvenir, es para que Dios te saque de esa prisión que no has oído, que yo no quiero oír de la Biblia. La respuesta de él. Tremendo, hermanos. Lo que a veces leemos en la historia de la palabra es lo que hoy en día estamos viviendo. Una anarquía espiritual. Pero el día domingo hablábamos, hermanos, de dos tipos de personas que están en Cristo Jesús. Y también hay un grupo de esos dos. El grupo número 2 también está exigiendo anarquía. El grupo número 2 también está exigiendo libertades espirituales, pero ya convertidos en libre albedrío. Eso nada más nos detenemos para analizar esa situación. Pero de nuevo, regresemos a considerar el autor o la autora, el que regrese, el que sea Moab, que las mujeres sean moabitas. Algo no está bien, dice el escritor.
y los miembros de la nación de la alianza tienen que cambiar de una actitud de orgullo espiritual, de chauvinismo religioso y de una falsa concepción de elección. En todo el periodo bíblico la situación de la mujer no fue de las mejores, salvo en contadas excepciones. Una importante cantidad de textos en ambos testamentos nos confirma esa verdad. Es decir, el hecho de ser mujer en la sociedad israelita de esa época era ya causante de marginación y abuso. Una mujer nunca llegaba a la mayoría de edad, de ahí que siempre dependiera de un varón adulto para resolver cualquier situación legal y social. Por eso es que decimos que la situación de Noemí era precaria, terrible. No es entonces extraño que Booz les preguntara a sus empleados de quién es esta joven cuando vio a Ruth. Si esa mujer era viuda y no contaba con el apoyo de un familiar varón, el asunto empeoraba. Una condenada a muerte era lo que podía hacer la joven. De ahí que el seguro social de toda mujer sea tener esposo y ante la ausencia de éste, tener hijos mayores de edad. Por ello, por todo el Antiguo Testamento aparece la expresión la viuda, el huérfano y el exiliado, como ejemplos de total abandono, pobreza y vulnerabilidad. De nuevo, como ocurre en lo histórico, el escritor del libro de Ruth maneja el asunto social de tal modo que las mujeres del relato pierdan en primera instancia el apoyo, sostén y protección de los varones judíos. Claro, ya no están en Israel, hoy están en Moab, un territorio enemigo, pero dada la situación histórica, en los días que gobernaban los jueces, parece que era mejor ser mujer y quedar viuda en Moab que en Israel, aunque Noemí no lo haya visto así. Ahora entendemos un poco, ¿verdad?, por qué ellos se fueron hacia aquel lugar. En el principio decía que era imposible que alguien decidiera ir a vivir a Moab. Otro tema que entra en el aspecto social y que está muy relacionado con la vulnerabilidad de una mujer sola es el de la provisión para los pobres en la época de la cosecha. Todo lo que se narra en el capítulo 2 de Ruth tiene que ver con la práctica de esa ley, tal como lo estipula la ley de Jehová en Levítico 19:9. Vamos a leer únicamente este texto para concluir. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Escucha, ¿para quién lo va a dejar? ¿Puede ayudarme? Yo Jehová vuestro Dios, como para entendernos dice, yo Jehová vuestro Dios lo he dicho. Y esa es la bendición que obtienen estas mujeres en el territorio de Booz cuando ellas llegan a su tierra. De acuerdo con los textos, el Goel o Redentor tenía la obligación de redimir tanto las propiedades como la familia del difunto o del familiar en situación de vulnerabilidad. En este libro, el escritor trae a colación esta práctica para jugar con la idea de quien en última instancia es el verdadero Redentor. Y de nuevo,
el mensaje del libro nos tiene guardadas sorpresas en ese sentido que vamos a ir viendo poquito a poco. Otro día será con más calma. Los días de semana son días de trabajo, ¿verdad? Días que venimos cansados. Hasta aquí lo vamos a dejar y continuamos otro día con la segunda parte. Así que Dios me los bendiga y espero que este libro también, como los demás, han sido intrigantes para nosotros. Este libro también sea intrigante y que nos dé expectativas, que nos mantenga deseosos de continuar estudiándolo. Dios me los bendiga.